En la pequeña población de Burton Agnes, en el condado de Yorkshire, se había producido un gran revuelo, porque Faith Corbett, la joven hija de Henry Corbett, había caído gravemente enferma, y es que Alice Hudson y Dolly Bilby la habían embrujado. La bondadosa señora Corbett, bien entrada ya en la edad del generoso descreimiento, se negó a dar pábulo a las sospechas de su hija. Es más, hacía unos años la había reprendido por llamar bruja a la vieja Alice, pues siempre había sentido simpatía por la pobre viuda y siempre la tenía por casa, cuidando de sus crías de pavo y cosas así, y siempre se mostraba amable y generosa con ella, decidida a hacerle su penosa vida lo más llevadera posible. Pero la señorita Faith odiaba a la anciana y la llamaba bruja, y, cuando perdió los guantes, juró que Alice se los había llevado para utilizarlos en algún hechizo, y que nunca volvería a estar bien. Empezó entonces a sufrir ataques, y a tales extremos llegaba su tormento que hacían falta 2 o 3 personas para sujetarla. Lloraba y daba alaridos frenéticos, y mordía y arañaba cualquier cosa que quedase a su alcance, sin dejar de exclamar ni un momento: ¡Oh, Alice, vieja bruja! ¡Cómo te coja! Otras veces se tumbaba hecho un ovillo, y se pasaba varios días seguidos sin hablar y medio inconsciente, para luego de pronto manifestar una alegría desmedida y hacer más monerías que un mono. Consultaron con médicos, pero todos se confesaron incapaces de hacer un diagnóstico, y, aunque su padre la llevaba a un lado y a otro en busca de un cambio de aires, nada la curaría, decía ella, mientras Alice Hudson y Dolly Bilby siguieran en libertad. El padre y la madre, a pesar de todo, se resistían a creerla, hasta que un día, ante una nutrida concurrencia que había ido a presenciar sus ataques, gritó: ¡Oh, gente infiel e incrédula! ¿Es que nadie va a creerme hasta que sea demasiado tarde? ¿Por qué estoy tan cerca de la muerte como puede estarlo nadie? Y cuando me hayan arrebatado la vida y ya nada podáis hacer, os arrepentiréis. Al oír esto, el padre fue a buscar al párroco de Burton Agnes, el señor Welfet, y, acompañado por este y por Sir Firboington, un juez de paz, arrastraron por fin a la anciana Hudson hasta la habitación de Faith. La señorita Faith reaccionó lanzando un fuerte alarido, pero enseguida pidió tostadas y cerveza, después cordiales, y cuando hubo tomado una cantidad considerable de cada cosa, se levantó, se vistió y bajó las escaleras. Hizo esto después de haber estado tan débil que ni siquiera podía darse la vuelta en la cama, lo cual demostraba que mamá Hudson tenía una influencia extraordinaria sobre la muchacha, una influencia aún más poderosa de lo que decían quienes estaban allí. Ese feliz estado no duró mucho. Faith dijo que nunca se recuperaría mientras las dos mujeres estuvieran libres, y quedó probado que así era, pues cuando por fin las arrestaron y las metieron en una celda bajo estricta vigilancia, la joven dama se declaró curada y no volvió a causarle problemas a nadie. Después, Alice Hudson fue llevada a confesarse con el señor Welfet, el párroco, y firmó así su sentencia, ahorrándole a la acusación la molestia de condenarla. Dijo que había tenido trato con el diablo durante 3 años, desde que un día, cuando ella estaba en el páramo, se le había aparecido en la forma de un hombre negro montado a caballo. Este le dijo que nunca le faltaría nada si seguía sus pasos y se entregaba a él, y Alice le prometió que así lo haría. Sellaron entonces su acuerdo con la entrega de 5 chelines. En otra ocasión fueron 7 chelines los que le dio, y estos regalos, con cantidades parecidas, se convirtieron en algo habitual. De hecho, se repitieron hasta 6 o 7 veces. Tenía la apariencia de un hombre negro con los pies heridos y subido a lomos de un caballo. Y Alice se arrodillaba y lo adoraba, tal y como había convenido.
había atormentado a Faith Corbett por medio de su espíritu maligno, pues ésta, al verla necesitada, la había tratado con insolencia. En un interrogatorio anterior del señor Welfett, el diablo la había acompañado y le había dado las respuestas, y ella había estado bajo la ventana de los Corbett en forma de gato cuando la señora Corbett dijo que sí había sido, pues hasta la bondadosa fe de esa mujer había acabado por tambalearse, y Dolbilby también había tomado parte en aquel acto diabólico. No en vano quería matar a Faith sin más, pero la vieja Alice se opuso, considerando que ya habían hecho suficiente mal. Confesó haber matado a Dick Warmers con sus ojos y su corazón malvados, así como haberle prestado a Lancelot Harrison 8 chelines de los 10 que el diablo le había dado en la puerta de Baxter 2 semanas antes, hacia el atardecer o entre dos luces. Además tenía una tetilla o marca de bruja donde el diablo la había chupado desde la hora de la cena hasta después del amanecer, al tiempo que le retorcía el corazón como si estuviera tirando de él con unas tenazas, y había tomado la decisión de practicar la brujería hacía 4 años, cuando le había pedido a la señora Corbett un poco de ropa vieja, y a las hijas se habían negado. Y el diablo le había dicho que no delatase a Dolbilby. Al pie de todo este desvarío estampó su firma Timothy Welfett, párroco de Burton Agnes, de modo que ahorcaron a Alice Hudson y a Dolbilby en la siguiente sesión judicial de York, lo cual puso fin de una vez y para siempre a los padecimientos y las fantasías de la señorita Faith Corbett.